salvación es un tema central. Por lo tanto, y como sabemos, es un tema muy confundido alrededor del mundo, dentro del mundo denominado cristiano. Y no solamente la salvación, sino lo que produce, lo que ocasiona la salvación. Muchas verdades que atañen a la salvación son confundidas y mal interpretadas. Y entre ellas, Iván, de pronto usted va a decir, ¿qué es eso? La justificación. ¿Sí? ¿Lo escuchó? Si quiere, anótelo por allí. ¿Y qué es la justificación? La justificación es el acto de Dios. Escuche bien esto. Acto de Dios por el cual Él, basado en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, declara como justo a aquel que cree. Es el acto de Dios. Cuando digo acto de Dios, no estamos hablando de un proceso. Por decir algo, la santificación en la vida cotidiana es un proceso por el cual Dios me va enseñando qué está bien, qué está mal, qué vicios, qué prácticas, qué situaciones manejo que me dañan la relación con Él y me va mostrando de manera que voy mejorando y dejando aquello que desagrada a Dios. Eso es santificación. Eso es un proceso. Proceso. ¿Hasta cuándo ese proceso? Hasta cuando el Señor venga. Usted va a mirar a un cristiano de los que llevan aquí años, y usted va, voy a ver si le encuentro un defecto. Ay, sí, sí sabía. Sí, ahí lo tiene. Es que yendo a la iglesia, usted va a encontrarlos. Lo que sería mal sería que a medida que pasen los años, en lugar de ir avanzando en el tema de la santidad práctica, esté retrocediendo y volviendo a lo que antes dejó. Eso sería grave y sería dañino para su vida espiritual. Pero lo normal, lo saludable es que el cristiano vaya avanzando en cuanto a su santidad práctica. Eso es un proceso. Pero la justificación es un acto. No es proceso, es un acto. Es un momento en el cual Dios declara como justo a aquel que cree. ¿Listo? Eh, ¿Cuándo sucede eso? Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, escuchamos que somos pecadores, sucios, que olemos a pecado delante de Dios y que no podemos hacer nada para cambiar eso, entonces escuchamos también de Jesús y su obra en la cruz. Escuchamos de su obra preciosa, que Él murió por nuestros pecados. Llegamos a sus pies y le decimos, Señor, perdóname, creo que Cristo murió por mis pecados. Me siento tan sucio, me siento tan malo, me siento tan depravado, tan asqueroso en tu presencia que no aguanto más. Vengo a tus pies, perdóname. Límpiame con la sangre del Cordero. Creo en la obra de Cristo en la cruz, creo en la condenación que me merezco, creo que la obra de Cristo es suficiente, única y que sus efectos son para siempre. Y recurro a Él y voy a sus pies y le pido perdón y le digo, Señor, aquí estoy, perdóname. Creo en la obra de Cristo. En ese momento ocurre eso que decimos justificación. Dios nos declara justos. Y esto es importante, porque la Biblia dice lo siguiente, Romanos 3:23. ¿Lo tienes? ¿Sí lo tienes? Si lo sabe, si lo sabemos de memoria, vamos a recitarlo. Por, no, bueno, sí, 3 capítulos más arriba dice eso. Pero Romanos 3:23 dice, eso, ya casi llegamos al versículo que es. Muy bien, vamos ya en Juan. Romanos 3:23 dice, eso dice, eso. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, no se le va a olvidar, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. ¿Qué dice la Biblia? Que todos somos. Y alguien dice, sí, sí, todos somos. Pero es que eso es más delicado de lo que usted piensa, porque significa que todos merecemos, todos, escúchelo bien, todos merecemos ir al infierno. Todos merecemos ser condenados. ¿Quiénes? Todos, todos.
Venga, venga, un momentico, párela ahí. ¿Tan grave? Sí, eso dice la Biblia. Por eso es tan espectacular, tan impresionante esto de la justificación, porque es que pasamos de ser declarados culpables, merecedores del infierno, a ser declarados justos, inocentes. Así que en base a eso, Dios nos acepta, nos acepta. Eso es impresionante, es un milagro basado en la obra de Cristo en la cruz. Muy bien, ¿sí saben que en la Biblia hay un libro que se llama Ezequiel? ¿Sí lo sabía? Pues busquemos un poco ese libro, miremoslo un poquito. Ezequiel capítulo 18. Está por allá después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. O sea, como unos 4, 5 libros después de los Salmos. Ezequiel 18 dice, ¿lo está mirando usted? Lo está mirando, mírelo, porque usted lo escucha y lo mira, son 2 vías en que va entrando la palabra de Dios a su corazón. Entonces dice, el alma que pecare, esa morirá. Eso es una verdad, un principio bíblico inviolable. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, y el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Muy bien, el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué está diciendo? Que yo voy a estar eternamente separado de Dios, no por el pecado de otro, sino por mi pecado. De él soy responsable delante de Dios y Dios me va a juzgar por ese pecado. El alma que pecare, esa morirá. Pero hay algo en la Biblia que Dios hizo que es hermoso. Se llama, bueno, no sé si la Biblia lo menciona de esa manera, pero lo llamamos sustitución. Y cuando miramos en Génesis capítulo 22, Génesis 22, está allí Abraham e Isaac. Dios le dice, Abraham, toma tu hijo al que amas, ofrécelo en holocausto en el monte que yo te diré. Él va, y el hijo, con el hijo va, el hijo permite que el papá le amarre, le coloque sobre el altar. El papá levanta el cuchillo, ya va a degollarle porque Dios dijo que lo hiciera. Y ahí en ese momento dice Génesis 22, mire el versículo 10. Usted se imagina el corazón de Abraham cómo estaba. Usted se lo imagina, está levantando el cuchillo para matar a su propio hijo por orden divina. Dios se lo dio y Dios quería que lo entregara y Abraham sabía que Dios le había dicho que a través de él vendría la descendencia. Así que tenía fe de que Dios podía levantarlo aún de cenizas. Dice versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Entonces Dios le dice, no lo haga. Dios envía a su ángel y dice, no lo haga. ¿Se imaginan cómo se sintió Abraham? Estaba así. Y Dios dice, no. Uf, Dios, gracias. Gracias. Yo me imagino a Abraham llorando mientras iba a descargar el cuchillo sobre su muchacho. Gracias, Dios. Seguramente, uy, Señor, gracias. No lo hagas, pero no lo va a hacer, pero ellos iban a ofrecer un sacrificio a Dios. Así que
Dios no se iba a quedar sin sacrificio. ¿Sabe lo interesante de esta historia? No es que Abraham llevó un animal. ¿Quién dio el animal para el sacrificio? ¿Quién lo hizo? Dios. Porque Abraham no llevó, el sacrificio era Isaac, ahora Isaac no es, y Dios lo da. Versículo 13. No es coincidencia que este animal estuviera allí. Dios lo colocó allí. Y estaba, dice, trabado por sus cuernos. Así que su cuerpo no estaba dañado. Su cuerpo no estaba perforado por nada. Estaba bien su cuerpo. Y era perfecto para el sacrificio. Entonces, el carnero muere en lugar de Isaac. O sea que el carnero, en un sentido, sustituyó a Isaac. Isaac iba a morir, ahora Isaac no muere. ¿Quién muere? El carnero. Y en la cruz sucede eso. Yo merecía morir, yo merecía morir, pero aparece el Señor Jesús, no como coincidencia, sino como puesto por Dios, para Él ser quien me reemplazaba a mí en la cruz. Él murió en mi lugar. Eso es sustitución. Vamos a Isaías 53. ¿Por qué estamos hablando de sustitución? Porque la sustitución es la base sobre la cual se basa la justificación. Sin sustitución, la justificación no se podría realizar, la justificación de parte de Dios. Recordemos qué es la justificación. Uno de los varones que me ayude, ¿qué es la justificación? A ver, mientras buscamos Isaías 53, versículo 4. ¿Qué es justificación? Muy bien. Muy bien. Recuerden, no es un proceso, sino que es un acto. Ese acto es único y tiene repercusiones. ¿Para cuándo? Eternas. Es único y tiene repercusiones eternas. Entonces, la justificación es el acto de Dios por el cual Dios declara justo al que cree, basado en la obra de Cristo en la cruz. Sin obra de Cristo en la cruz, no es posible la justificación. Estamos pensando entonces, bueno, sustitución. Vamos un poquito a Isaías, capítulo 53. Si quiere leer alguien, uno de los hermanos, que lea Isaías 53, versículo 4 y 5. Ciertamente yo, nosotros le por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas nosotros curados. Gracias. Voy a leerlo nuevamente por si no se escuchó bien para la grabación. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué les parece el versículo 5? El herido fue por algo que él hizo, por algo que nosotros hicimos, por nuestras rebeliones. Él fue molido por algo que él hizo. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, o sea, para conseguir nuestra paz, hubo un castigo. ¿Quién lo sufrió? Jesús. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Quién estaba herido? ¿Jesús? No. Pero para ser sanado, él tuvo que abrírsele
una llaga. Por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es, ¿qué estamos hablando? Sustitución, que la sustitución es la base sobre la cual Dios declara justo al que era culpable. Vamos a Levítico. Levítico está en los primeros libros. Los primeros 5 libros de la Biblia se llaman Pentateuco. Son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ese que si te enredas a veces. ¿Qué? Deuteronomio. Bueno. Levítico, capítulo 4. Levítico 4, versículo 27. Dios mandó sacrificios los mandó para los israelitas, para que pudieran acercarse a Dios, y mostró cómo tenían que hacerse esos sacrificios. La idea de esos sacrificios era enseñarle a ellos que un día vendría el sacrificio perfecto a través del cual podrían acercarse a Dios. Levítico 4 dice 27: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Entre otras cosas, tenía que ser sin defecto. Versículo 29, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en lugar del holocausto. Trae aquí el animal. ¿Qué hacía la persona que lo traía? ¿Qué hacía? Colocaba su mano sobre el animal y entonces era degollado. ¿Qué significaba eso de colocar la mano sobre el animal? ¿Qué podría significar eso? Que sus pecados, aquellos pecados por el cual la persona merecía morir, eran en un sentido como puestos sobre el animal, y entonces el animal moría en lugar del pecador. Un versículo en la Biblia que habla de eso. ¿Se acuerdan? El justo por los injustos. ¿Cómo es que dice? Para llevarnos a Dios. Entonces, estamos hablando de la sustitución, la mano en la cabeza del animal. Y allí en Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, llegando ya al final de la Biblia, del Nuevo Testamento, muy cerca Apocalipsis. Primera carta de Pedro. Dice versículo 21, capítulo 2, versículo 21, Primera de Pedro 2, 21. Pues para esto, dice, fuisteis llamados, porque también Cristo padeció. Miren esta frase: Cristo padeció. ¿Lo crees? ¿Crees que Cristo padeció por ti? ¿Lo crees? Si lo crees, ¿por qué estás viviendo como vives hoy? O sea, yo pregunto, si esta verdad toca mi corazón, ¿debería estar viviendo la vida cristiana como la vivo hoy? ¿Qué debería producir este Cristo padeció por nosotros? ¿Qué debería producir en mí? ¿Cómo debería ser mi alabanza a Él? ¿Cómo deberían ser mis oraciones a Él?
Y sigue diciendo, Cristo padeció por nosotros, o si quiere, sin cambiar el sentido, en lugar de nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y como el animal tenía que ser sin defecto allá en Levítico, aquí la persona de quien se refería ese animal, a quien apuntaba el Cordero de Dios, dice versículo 22, el cual ¿cuántos pecados cometió Jesús? Jesús pecó cuando sacó a la gente del templo, tenía tanta ira, pecó en ese momento. Hubo un momento en un segundo que haya pasado un mal pensamiento por la cabeza de Jesús. No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Si hubiera habido pecado en él, no sería calificado para hacer el sacrificio perfecto. Le pregunto, si él no hizo pecado, ¿por qué la tentación? ¿Se acuerdan? Cuando apareció Satanás y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares, todo esto te daré, Señor. También le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y él dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Si Cristo no podía pecar, ¿por qué la tentación? Alguien dijo una vez que un ingeniero, un hombre construyó un puente, listo. Lo hizo con todas las especificaciones, con el cuidado que tenía que hacerse. Y enseguida dijo, vamos a probarlo. Y lo puso, lo abrió y comenzaron a utilizarlo. Ese vamos a probarlo no era a ver cuántos carros se caen. No, era para demostrar que el puente soportaba con el peso que se le asignó, con el flujo vehicular que se pensó estaba bien. No era para mirar cuántos carros se caían, era para demostrar que soportaba. Cristo sufrió la tentación no porque en él hubiera algo que le atrajera al pecado, sino para demostrar que a él para nada le atrae el pecado. Él es santo, inocente, sin mancha, dice la Biblia, y el cual, versículo 22, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y el 24, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Un hombre cometió un hecho delictivo. Entonces, bueno, lo llevaron, el juez lo tenía ahí frente al juez, y el hombre arrepentido, verdaderamente, sinceramente arrepentido, no lo vuelvo a hacer, pues no lo vuelvo a hacer. No. Y de verdad lloraba, se sentía mal por lo que había hecho, y el juez le dijo, se puede ir, se puede ir. Pregunta, ¿el juez fue justo? ¿Sí o no? No, porque esa violación de la ley exige que haya un castigo por esa violación. Igual con Dios, no bastaría que nos arrepintiéramos, que fuéramos sinceros en nuestro arrepentimiento por nuestro pecado, y Dios nos dijera, está bien, como has arrepentido, basta. Era necesario que se pagara lo que la ley exigía debido a nuestro pecado.
Y le digo algo, se pagó. En la cruz se pagó. En la cruz. Entonces la justificación no es ese, mijito, lo quiero mucho, tranquilo, no pasó nada. No, la justificación es usted hizo un pecado, usted reconoce ese pecado, pero reconoce que Cristo pagó por ese pecado, así que en base a eso le declaró justo. No porque usted se arrepintió y entonces tengo misericordia y chao, no, porque alguien, además de que usted se arrepiente, alguien pagó por ese pecado, alguien sufrió por ese pecado. Él llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. La justificación será por méritos humanos, ¿sí? Si la justificación fuera por méritos humanos, entonces diríamos, hay que portarnos bien para tener la seguridad de la salvación. La justificación es por los méritos de Cristo en la cruz. Por los méritos de él que tenemos la justificación. Segunda de Corintios dice, capítulo 5, el hombre allí frente al juez se arrepiente, le dice, perdóname, pero el juez le dice, tienes que pagar por tu pecado, ve a la cárcel. Eso es justicia. Cristo pagó lo que la ley exigía por mi pecado, lo pagó en la cruz. Por eso Dios puede perdonar, justificar y a la vez ser justo. No pasar por encima de su justicia. Según de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, no tuvo experiencia con el pecado, por nosotros lo hizo pecado. Alguien dice que la traducción sería como por nosotros lo hizo sacrificio por nuestro pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si quitamos la obra de Cristo en la cruz, ¿es posible la justificación? No. Ahora, alguien, uno de los hermanos que me diga qué es justificación. Uno de, a ver, Nosotros fuimos justos por el justo. nosotros fuimos justos por el justo. Sí. O lo que dijo Richard, dice el hermano David. Eh, es el, recuerden, es el acto de Dios. Vean, si ustedes no se aprenden esta definición hoy, no hay almuerzo para nadie. Ay, ay, sí, ya están cogiendo es que lapiceros para anotar, ¿sí ve? Es el acto por el cual Dios, recuerden que es Dios, ninguno más, Dios, es el acto por el cual Dios declara justo al que cree en él, en el Señor Jesús. Toda la gente, todo el mundo, todo el planeta tiene sobre sí el señalamiento de Dios de que somos justos o culpables. Culpables, todos somos culpables. Por eso el hecho de la justificación es impresionante. O sea, todo el mundo, los millones y millones de seres humanos alrededor del planeta, todos son culpables. Solo aquellos que por Dios han sido declarados justos tienen una relación con Dios y una seguridad eterna de salvación. Y esos son los que han creído en él. Entonces, ¿qué es justificación?
es el acto de Dios por el cual Dios, porque creemos. ¿Cuántas veces ocurre la justificación? Una sola vez. ¿Y por cuánto tiempo? Por la eternidad. ¿Es posible que una persona sea salva sin ser justificada? No. El que es salvo es porque ha sido justificado. Justificado. Muy bien. Una persona es justificada por venir a la iglesia. Entonces, ¿por qué? Por creer en la obra de Cristo en la cruz. Miremos Romanos capítulo 5. A veces, papá, a veces va a Armenia, a la iglesia en Armenia, y le pregunto, ¿cómo estuvo la predicación? Ay, mi hijo, estuvo tan buena, estuvo muy buena. Estuvo, de verdad que, papá, ¿y de qué trató? No sé, pero estuvo muy buena. Estuvo muy, espero que no le suceda a usted lo mismo. ¿De qué trató la predicación? De una palabra que comienza por J, pero todavía no me puedo acordar. Recuerde, la justificación. Y si usted ha creído en Jesús, usted ha pasado por esa experiencia de haber sido declarado justo. O sea, usted fue justificado. Romanos 5, versículo 1 dice, vamos a leerlo todos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La justificación es por gracia, o sea que nosotros no merecemos ser justificados. Y dice que la justificación nos lleva a tener fe, justificados pues por la fe. Más bien que la fe en el Señor nos da lugar a la justificación. Justificados pues a través de la fe o por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted tiene motivos para alabar a Dios hoy? ¿Para agradecer a Dios hoy? Alguien que me dé una conclusión del tema de algo que se le quedó, un hermano que me diga, se me quedó esto. No, ninguno. Bueno, muy bien. Dice, la justificación es un acto de Dios por el cual Dios declara justo ¿a quién? Al que cree. La justificación es un proceso, ¿cierto? No, no es un proceso. ¿Es por fe? Sí. ¿Es por méritos humanos? No. Es muchas veces, ocurre muchas veces. Por un tiempo, por siempre, es una vez, por siempre. Debemos dar gracias a Dios por ser justificados en Él. Si quitamos la obra de Cristo, ¿es posible la justificación? No. Oramos. Señor, gracias por verdades tan impresionantes, Señor, tan enormes, tan extraordinarias como es la justificación. Y Señor, lo apreciamos más cuanto más vemos nuestro pecado, nuestra perversidad que éramos, nuestra maldad, nuestra oscuridad que teníamos, la declaración de pecadores culpables por Dios mismo, que dice la Escritura, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Desde la cabeza, como dice Isaías, desde los pies hasta la cabeza, no hay en él cosa sana,
sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así nos ve Dios, tan sucios, una porquería, algo extremadamente malo, inmundo. Somos por nosotros mismos. Pero es precisamente esto lo hermoso de la justificación, tomar a alguien así, culpable, merecedor del infierno, y por causa de Cristo, decir, este es justo. Esa justicia de Cristo puesta sobre el que cree, como los pecados del que cree fueron colocados sobre aquel que murió en la cruz. Señor, ¿cómo no tener deseo de servirte a ti? ¿Cómo no tener deseo de alabarte, de adorarte? ¿Cómo no tener deseo de aprender de la palabra de Dios, de que impacte mi corazón tu palabra, de que haya otros escuchando de la justificación? Deseamos que otros escuchen y como iglesia tenemos esta labor de hablar de aquel que declara justo al que era culpable por causa de Cristo. Gracias, Dios, por tu palabra, por cada uno de los presentes. Que tu palabra, Señor, tome fuerza y raíces profundas en el corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén.